Bueno, pues buenos días a todos y a todas. La verdad es que ya aún nos lo pones difícil. Me acaba de decir Mónica que lo supere. No sé, la verdad es que esta presión no sé si me va a poder y la verdad es que voy a tener alguna dificultad. También luego te dejaré mi currículum porque me encantaría trabajar con vosotros. O sea, yo seré el primero, en ese sentido. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar un poco a cómo mejorar, o cómo mejora, mejor dicho, la atracción y fidelización del talento cuando las empresas realmente tienen alma. Claro, esto es un mosaico de cosas que me va a costar de alguna manera explicar. No siguiendo lo que Mónica me decía de que iba a hablar del tema VUCA, la verdad es que no les voy a hablar del mundo incierto, volátil, cambiante, complejo, ni también de las relaciones líquidas que se han convertido, todas las relaciones sociales, pero cómo no también las relaciones laborales, ¿no? Donde tanto las empresas no estamos, por así decir, generando unos buenos vínculos con nuestros empleados, ni nuestros empleados están comprometiéndose, por así decir, con nuestras compañías. Sin embargo, para las empresas, para nosotros es capital, como no, el engagement, ¿no? Pero antes de pasar, por así decir, al contenido, quiero hacerles una pregunta personal que ustedes pueden leer, ¿no? Me gustaría que recuerden en unos segundos cuando se enamoraron de su pareja, ¿vale? ¿Qué les enamoró de él o ella? ¿Vale? Algunos veo que cierran los ojos, otros sonríen. Qué guapo era, qué guapa era, ¿no? Realmente tenía una buena imagen, qué bien hablaba, ¿no? Pero seguro que además de la imagen y de lo guapo o guapa que efectivamente era la pareja de la cual ustedes se enamoraron, había algo más. Seguro que había algo que compartían, había valores, había una personalidad. En definitiva, se enamoraron, por así decir, de un conjunto de atributos y de características, por así decir, de su pareja. No solo de la imagen, de lo guapo, lo guapa, de los ojos o del pelo largo, que en este caso tenía su pareja. ¿Es así? ¿Me equivoco? No les voy a preguntar, ¿eh? No quiero ahí aquello de, ya veo que hay alguna cara que baja la mirada como diciendo, a mí no me preguntes, ¿no? No os voy a preguntar. Bueno, entonces, ¿de qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver con el engagement, ¿no? Tiene que ver con la capacidad, por así decir, de que nuestros empleados se comprometan en las organizaciones. Y cuando uno se pone a buscar en Google sobre temas de engagement, pues se va a encontrar cositas así. ¿No? ¿Les suena? ¿No? ¿Sí? ¿Les suena, verdad? ¿No? Pues en las organizaciones fundamentalmente también queremos esto. De alguna manera estamos pidiendo a nuestros empleados, a los que nos interesan, a aquellos que efectivamente aportan un gran valor y son talento, si se quieren casar con nosotros, ¿no? Pero claro, sabemos que el matrimonio es difícil, ¿no? Y que además debe de alguna manera debe de comportar algo más que la imagen que decíamos anteriormente y, como no, ese compromiso conlleva por las dos partes una serie de responsabilidades que voy a intentar un poco descubrir o contarles, por así decir. Desde mi punto de vista, el enfoque en las organizaciones para atraer talento tiene que ser un enfoque de dirección de personas. El centro, la alta dirección y sobre todo el director de recursos humanos o director de personas tiene que estar absolutamente comprometido para desarrollar, como no, una estrategia inteligente para atraer ese talento y para fidelizar el talento que efectivamente está en la compañía. ¿Saben ustedes quién es este chico? ¿Sí? Lo cuento yo, ¿vale? Es que si no me pisas la historia. Bueno, pues este es Dan Price. Dan Price es posiblemente el mejor jefe o el mejor líder de Estados Unidos, ¿no? Él decidió pagar a todos sus empleados al menos 70.000 euros, 70.000 dólares, perdón. Daba igual la posición que tuviese en la organización. Podía ser un auxiliar administrativo o un puesto ya de mayor responsabilidad. A todos al menos los retribuyó con 70.000 euros. Y no iba desencaminado, porque efectivamente él había leído un estudio que se hizo en Estados Unidos que relacionaba el bienestar por una parte, la felicidad, mejor dicho, por una parte, y la retribución. Y se encontraron diferencias significativas entre ambas variables. Es decir,
que una persona que cobra 20.000 euros es un poco más feliz que el que cobra 10.000 y es un poco menos feliz, al menos en ese estudio, que el que cobra 30.000. Pero esa relación entre felicidad y bienestar la vieron hasta 70.000 euros, hasta 70.000 dólares, perdón. Posteriormente, después de 70.000 euros, una persona que cobra 1 millón de euros no tiene significativamente mayor felicidad que uno que cobra 70.000. Por eso dijo, bueno, pues yo quiero que mis empleados sean felices porque además todos sabemos, y la hipótesis del Happy Productive Worker es absolutamente cierta, que hay una relación directa entre bienestar y productividad. Bueno, pues eso me lleva a que, además de, bueno, si ustedes quieren ser líderes, además de pagar 70.000 dólares o euros, mejor dicho, a sus empleados, tienen que ser tan guapo como él. Eso ya a algunos de nosotros nos va a ser difícil. Quiero también traerles o hablar del proyecto Oxygen. En este caso, mis colegas han hablado de la importancia del liderazgo y el líder o la dirección de la organización es clave para traer el engagement, para realmente comprometer a nuestros empleados. De hecho, yo suelo decir siempre en mis clases en EA Business School que la responsabilidad de todos es de la dirección y del clima laboral que se genera en las organizaciones, la capacidad de compromiso que se genera en las organizaciones es absolutamente de la dirección, porque son ellos los que crean la cultura corporativa que hablaba Jaume, por ejemplo, y el clima organizacional, ¿no? La dirección es clave en este aspecto. Bueno, pues Google estuvo estudiando durante mucho tiempo, o durante bastante tiempo, mejor dicho, cuáles eran los 8 hábitos de los líderes que tenían más éxito y que aportaban mayores resultados a su organización. No conocían en aquel momento cuáles eran las diferencias de unos y otros, de hecho no las veían claramente en el día a día en el trabajo en Google, ¿no? Entonces quisieron profundizar un poco más porque era evidente que había determinados equipos de trabajo que eran liderados por determinadas personas que tenían unos resultados muchísimo mejores que otros que no tenían quizá esos resultados, y descubrieron 8 habilidades, o 8, mejor dicho, hábitos que el líder de alguna manera debía tener, ¿no? El primero es ser un buen coach. Es decir, olvidemos la palabra jefe y efectivamente el rol actual de la dirección, de los directores, de aquellos que de alguna manera dirigimos y gestionamos personas, es el rol realmente de coach. Tenemos que dar feedback, un feedback constructivo para el desarrollo, para el crecimiento y para el crecimiento fundamentalmente profesional de nuestros colaboradores. Otro de los aspectos que ya sabíamos antes que Google es el darles poder, darles, por así decir, la responsabilidad de poder gestionar en su puesto de trabajo, de tomar decisiones en su puesto de trabajo y de tener libertad para poder, insisto, tomar esas decisiones. También comprobaron que el peor jefe es aquel que es muy microcontrolador, el que está controlando directamente, insistentemente, día a día, hora a hora, por así decir, a sus colegas, ¿no? En este caso a los miembros de su equipo. La tercera característica que encontró Google, que era también significativa para sus equipos de trabajo, era realmente que el jefe tuviese, o que el líder tuviese un verdadero interés por el bienestar personal de su equipo de trabajo. No solo tenemos relaciones en el trabajo por el propio trabajo en sí, ¿no? Sino que efectivamente, como decía Mónica, las empresas son humanas, ¿no? Deberíamos de ser humanas y por lo tanto nuestra vida no solo es el mundo laboral, sino también algo más, ¿no? Cuando el jefe realmente tiene interés por el éxito del equipo y por su bienestar personal, realmente esto funciona muy bien y hace crear al equipo y ser mucho más innovador. Evidentemente también el líder debe de ser productivo y debe estar orientado a resultados, debe predicar con el ejemplo sin duda y debe trabajar, ¿no? El primero él, ¿no? Bueno, una habilidad que a ustedes seguro que la llevan escuchando toda la vida, ¿no? La capacidad de comunicación, ¿no? Y de escuchar al equipo, de tener una escucha activa realmente y darles esa participación y que los equipos se sientan partícipes, por así decir, de las situaciones, de los contextos, de las realidades que se generan en el entorno de trabajo, ¿no? Aunque luego la decisión final evidentemente la puede tomar un jefe, ¿no? ¿Quién no quiere crecer en su vida profesional, en su vida laboral, ¿no? Todos de alguna manera, si no recuerden cuando ustedes fueron becarios, porque supongo que han sido becarios como algunos, ya no. Yo fui becario también, ¿no? Y quizás las expectativas que tenía en aquel momento
eran quizá muy distintas a las que tuve unos años después, ¿no? Y quizá las que ahora efectivamente tengo, ¿no? Por lo tanto, el apoyar a nuestros colaboradores en lo que es el desarrollo en su carrera es un aspecto fundamental del líder que, sin duda, genera engagement en el trabajo. Visión y estrategia clara para el equipo. Evidentemente tenemos que marcar muy bien la dirección, la estrategia y luego dar esa libertad al equipo para que efectivamente aporte su know-how, ¿no? Y por último, habilidades técnicas pues para ayudar al equipo. También, evidentemente, las habilidades técnicas son importantes, es decir, tenemos que saber de qué efectivamente estamos trabajando. Bueno, pues el primer punto que yo diría, tanto para atraer talento como para fidelizar el talento, es tener un buen liderazgo en la organización, tener buenos jefes, ¿no? Porque no sé si ustedes recordarán de que hay por ahí bastantes estadísticas que decían, sobre todo antes de la crisis, que la gente cambiaba de trabajo, el 78% de las personas que cambiaban de trabajo era huyendo de su jefe, ¿no? Esto realmente es terrible, ¿no? Es decir, los jefes, ahora me hacía recordar también, Mónica, un dato de que decía el presidente de Johnson & Johnson, no recuerdo su nombre, que en la cuenta de resultados mundial de la compañía el liderazgo pesaba aproximadamente entre un 20 y un 30%, ¿no? El tener un buen liderazgo en la organización tiene un reflejo directo sobre la cuenta de resultados. Bueno, vamos a seguir avanzando, seguimos en este entorno VUCA y como ustedes pueden ver. Bueno, pero ¿qué es esto de una organización con alma o con corazón o organización saludable que efectivamente se centra en las personas? Esto sería muy amplio, pero yo he querido resumirlo en una transparencia que me bajé del Center for Organizational Excellence de la APA americana, donde hizo un estudio también muy interesante que encontró que hay 6 elementos esenciales que una organización debe de disponer para realmente generar esta organización con alma saludable o psicológicamente saludable, como ellos llaman, ¿no? Primero, nuestros empleados tienen que tener recursos y tiene que fluir la comunicación en la organización. Y cuando hablamos de recursos, esto es, quizá hoy tiene mayor relevancia, ¿no? En esta época post-crisis donde los recursos se han reducido mucho en las organizaciones y eso ha supuesto que no cumplamos el tercer elemento esencial que dice la EPA, ¿no? Que es que la gente realmente esté muy sobrecargada de trabajo. Yo siempre digo, y a veces me preguntan algún empresario que viene a la escuela, de si la empresa saludable es aquella empresa que efectivamente tiene billares y que la gente se lo pasa pipa con la PlayStation, ¿no? Yo digo, hombre, eso puede ser, pero tenga en cuenta que una empresa saludable es también aquella empresa que hace trabajar a sus empleados y que sus empleados tienen un ritmo de trabajo aproximadamente un 7 entre una escala de 0 a 10. Es decir, si 0 sería no trabajo absolutamente nada y 10 el trabajo es absolutamente desbordante, sabemos que aquellas empresas que en definitiva generan un ecosistema para que sus empleados trabajen a un nivel 7, no, esto es teórico, son las empresas más saludables, son las empresas que efectivamente tienen mayor capacidad de retención, mayor capacidad de fidelización. No significa que una empresa saludable o con corazón la gente vaya a disfrutar de la vida y a jugar a la PlayStation. No, al contrario, son empresas realmente productivas y donde el ritmo de trabajo es un ritmo ligero. Se trabaja, evidentemente, porque además el conseguir objetivos es uno de los aspectos que más motiva a nuestro talento, ¿no? Bueno, otros elementos esenciales, voy a ir rápido. El control, tener control sobre tu puesto de trabajo, ¿no? Tener realmente esa autonomía en relación a las tareas, funciones, responsabilidades que tienes que acometer. Ya hemos comentado que el trabajo debería estar balanceado, no aquello de estar siempre súper saturado, ¿no? O a un nivel 7. Evidentemente la seguridad en el empleo es importante y la seguridad ante los cambios, ¿no? Vivimos en un entorno VUCA, líquido y además en constante cambio, ¿no? Y evidentemente esto genera mucha incertidumbre. Aquellas empresas que son capaces de comunicar muy bien cómo están cambiando, hacia dónde van, etcétera, además de que generan mejores vínculos con su capital humano, bueno, son más efectivas y por lo tanto gestionan mucho mejor dicho cambio. Que haya buenas relaciones en el trabajo. O sea, el clima laboral, el compañerismo, el apoyo social son elementos fundamentales. Si no tenemos una cultura donde la gente colabore, pues la gente se nos va a ir, porque la gente prefiere colaborar, ¿no? Recuerdo unas palabras que leí hace poco en LinkedIn del presidente de Bankia, el Golzarri,
que decía que evidentemente en la cuenta de resultados del banco no aparece la cultura y el clima laboral, pero que sin duda tiene un efecto directo sobre la cuenta de resultados. No tengan duda que el clima organizacional repercute directamente sobre la cuenta de resultados. Por lo tanto, si tenemos un mal clima, va a haber mucho más estrés, va a haber muchas más bajas, absentismo, etcétera, etcétera. Y condiciones de trabajo, ¿no? Vivimos en el mercado de trabajo nuestro es muy temporal, los horarios son muy inflexibles, dificultades para conciliar. Esto no va bien en ese sentido, como decía Mónica. Si gestionamos estos 6 elementos clave en nuestras organizaciones, vamos a tener resultados que están medidos y que podemos comprobar a nivel científico en multitud de investigación. Vamos a generar mayor sentimiento de propósito y de pertenencia de nuestros empleados en la organización. Y vamos a generar esas emociones positivas que nos ha generado a todos la explicación de Jordi. Vamos a tener también, a nivel de resultados individuales, pues ustedes pueden ver abajo a la derecha, mayor productividad y mayor satisfacción, mayor moral y mayor motivación, mayor engagement, mayor compromiso y, como no, también mayor salud. Pero también resultados organizacionales, las organizaciones con alma son más productivas, tienen mejor desempeño, la gente no se va del trabajo, hay menos bajas. Es más atractivo para el talento, la gente quiere trabajar en entornos saludables, en entornos que efectivamente sean satisfactorios, en ecosistemas donde efectivamente el talento crezca, ¿no? Y una cosa muy importante, los clientes valoran mucho mejor a los empleados que son felices y están mucho más satisfechos con aquellas organizaciones que evidentemente tienen esta alma. Estos elementos son esenciales que mañana ustedes tendrían que estar implantando en sus organizaciones. Les traigo algunos datos, ¿no? Porque todavía me decía Mónica, pero la gente no se convence de que esto es así. Digo, pues ¿cómo puede ser, no? O sea, me recordaba también al anuncio este de yo no soy tonto, ¿no? Entonces me dan ganas de decir que hay evidencia científica, que efectivamente las organizaciones que así funcionan son más productivas y encima la gente está más feliz y más contenta. Bueno, pues ¿dónde está el problema, no? Pues la APA, en un estudio comparando la media de empresas americanas con aquellas que habían ganado un premio, por así decir, en ser saludables, en ser empresas con alma, se encontraron, por ejemplo, fíjense a la izquierda, una diferencia de un 27% en rotación, ¿no? Las empresas que son más saludables, los empleados rotan menos, ¿no? Es decir, y esto es coste, ¿no? Cuando se nos va el capital humano de la organización, esto es coste. Si aquí hay de recursos humanos, sin duda estarán de acuerdo conmigo. Las empresas saludables reportan un 18% menos de estrés y el estrés, según la Unión Europea, es la principal amenaza para el estado de bienestar. Se sabe que más del 55% de las bajas que se producen en este país por causas musculoesqueléticas, el estrés está con ello. Al final el estrés tiene una influencia también, como no, en las bajas, ¿no? Un 26% de diferencia en la intención de los empleados de buscar empleo, ¿no? Solo un 6% de los empleados que trabajan en organizaciones saludables piensan en marchar, ¿no? Empleados que recomendarían una buena empresa su empresa para trabajar, pues la diferencia es un 33%, ¿no? O sea, nos es más fácil a las organizaciones saludables atraer ese talento y lógicamente retenerlo, ¿no? Y la satisfacción un 18% de diferencia, ¿no? Estos son datos absolutamente científicos que se tienen que creer. Recomiendo un libro que yo no gano un duro con ello. Esto siempre que se recomiendan libros, evidentemente me da este miedo, ¿no? Pero es un libro, no es un libro quien se ha llevado mi queso, o sea, no es un cuento, sino tampoco es un libro académico, aquello de que no hay quien lo entienda. Es un libro tenemos la suerte de tener a Marisa Salanova en este país, es una catedrática de psicología positiva del trabajo, y Wilmar Saufeli son quizá los dos más reputados para hablar sobre el engagement en el trabajo y aportar evidencia científica, ¿no? A mí estuve en junio pasado en un congreso internacional de psicología del trabajo que conocí a Marta, de psicología del trabajo, organizaciones y recursos humanos en Madrid, y se aportó un dato que me pareció un poco llamativo, ¿no? Decía un colega mío que solo el 1% de los directores de recursos humanos está suscrito a algún tipo de revista
científica, ¿no? que aporta muchísimo know-how en este caso, a la tarea que, por lo menos en recursos humanos, tenemos en el día a día en nuestras organizaciones. Creo que eso es poco. Igual leemos demasiados libros de quién se ha llevado mi queso, que no digo que estén mal, que están bien, pero creo que esta lectura les puede ayudar estas Navidades a reflexionar sobre el engagement en el trabajo. Bueno, a veces confundimos cuando hablamos del engagement del talento con el commitment o el compromiso. Realmente el engagement habla de trabajadores que tienen un alto vigor, que tienen una gran dedicación en el trabajo y que están absortos en el trabajo. Realmente cuando hablamos de compromiso, quizá la traducción más correcta, aunque ya ven que el tema del engagement viene más por el tema matrimonial, tendría que ser commitment. Pero bueno, en todo caso nos entendemos. Quiero presentarles un modelo rápido de engagement en el trabajo, también con una grandísima replicabilidad, yo diría científica, ¿no? No nos tiene por qué asustar, por así decir, el tener mucho trabajo en las organizaciones. Lo que nos tiene que asustar es que nuestros trabajadores, nuestros empleados, nuestros profesionales realmente tengan recursos para afrontar esa cantidad de demanda. Y esta es la clave. Si nuestros empleados, como pueden ver en la primera columna, tienen recursos laborales y también recursos personales, ¿no? Cuando hablamos de capital psicológico, que por ejemplo también Jaume ha comentado, ¿no? O sea, trabajadores optimistas, con esperanza, con fuerza, etcétera. Si tienen recursos laborales para afrontar esa demanda y recursos personales para afrontar esa demanda, hay evidencia clara y científica de que nuestros trabajadores vamos a generar un estado psicológico de satisfacción laboral, evidentemente más engagement y mayor implicación, mayor commitment, mayor compromiso. Los resultados que se han encontrado en multitud de investigación es el compromiso organizacional, mayor iniciativa, es decir, nuestros colaboradores son nuestros trabajadores son más colaboradores, tienen mayor conducta extra-rol, es decir, que son más capaces de ayudar a otros colegas dentro del trabajo. En medidas del desempeño, normalmente los trabajadores tienen mayor nivel de desempeño los que trabajan en este tipo de ecosistemas. Y por último, la calidad de servicio, lo que contaba anteriormente. Nuestros clientes valoran mejor a nuestros trabajadores que efectivamente son felices y que trabajan en este tipo de ecosistema. Bueno, ¿qué debemos de hacer? Y con esto ya voy acercándome más o menos al final. Pues efectivamente una estrategia de employer branding, ¿no? El talento es difícil de encontrar, hay mucho paro, sí, pero talento realmente lo que efectivamente las organizaciones, este entorno, ¿no? buca líquido nos exige, realmente no es fácil, ¿no? Y la verdad es que hay bastante competencia también entre nuestras organizaciones por captar este talento, ¿no? Pues para eso lo que hay que hacer es una estrategia a largo plazo para ser reconocidos por el talento, no solo por los de fuera, es decir, no solo por el talento que evidentemente nos interesa como target para que vengan a trabajar con nosotros en nuestras organizaciones, sino también, lógicamente, desde un punto de vista de los empleados de dentro. Es decir, deberíamos de generar o de pensar esta estrategia, como digo, a largo plazo, tanto para atraer como para retener o para fidelizar, ¿no? Atracción del talento, o sea, el employer branding debe de orientarse en todo ese proceso. Un colega de la escuela, Michiel Das, que le agradezco por hacer esta imagen estos 9 pasos para generar una atractiva estrategia de employer branding, cosas que ustedes también mañana tienen que pensar en sus organizaciones de cómo lo hacen. Bueno, estos 9 pasos que no voy a leer, ¿no? Definir el público objetivo, es decir, qué tipo de talento evidentemente necesita mi organización, saber cómo estamos evidentemente, cuál es la situación que buscamos de flujo de entrada evidentemente de ese capital humano, de ese talento, definición de objetivos, pero aquí me voy a parar un poco más, que es realmente la proposición de valor que estamos haciendo al talento en nuestras organizaciones, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos ofreciendo para generar, por así decirlo, esos sistemas, ¿no? Bueno, luego habría que comunicarlo, acciones internas y demás. Y esta es la madre del cordero, que dirían en mi pueblo, ¿no? Es decir, la propuesta de valor a los empleados al menos tiene que tener, como decía Jaume también, una cultura, ¿no?
talento se rige por valores, ¿no? Y los millennials de ahora tienen valores. No digo que nuestros padres no los tuvieran, ¿no? Pero no pesaba tanto a la hora de elección a la hora de la elección de empresa, ¿no? Y este talento, al ser escaso, empieza a elegir, ¿no? Yo he tenido en mi etapa profesional anterior la mala suerte de una persona muy importante de mi equipo abandonar la empresa porque no cuadraba con los valores, por así decir, que en este caso la empresa tenía con los que efectivamente él tenía, ¿no? Es decir, había una discrepancia ahí y se fue. Y a mí me sorprendió porque digo, se irá a otra empresa, ¿no? Y en la entrevista de salida me dijo, no, voy a la calle. Pero tengo conflicto ético con los valores de esta organización y no me encuentro a gusto, y se fue, ¿no? Y para mí fue sorprendente, se fue, insisto, al paro, ¿no? La cultura, los valores, la reputación de la compañía, la posibilidad que nuestros empleados tengan para participar, la comunicación, el reconocimiento, ¿no? Como muy bien hace la empresa de Jaume, ¿no? Jaume, sí. ¿Qué más? Lo decíamos anteriormente, la carrera. ¿Estamos ofreciendo a nuestros empleados una carrera? Distinto si tiene, que no tiene que ser hacia arriba. O sea, no es que todos los empleados tengan que evidentemente llegar a ser director general o CEO de la compañía, ¿no? No, hay muchos empleados que también prefieren, por así decir, una carrera horizontal hacia otro tipo de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos ofreciendo ahí? Todos, y si no, que levante la mano. ¿Alguien no quiere crecer? ¿Alguien no se identifica con la cumbre de la pirámide de Maslow, ¿no? ¿No? Algo tenemos que ofrecer a ese respecto. Trayectoria profesional, desarrollo profesional, formación, oportunidades laborales, ¿no? ¿Qué ofrecemos? ¿Ofrecemos algún beneficio? Hombre, si queremos, con esta estrategia de employer branding, donde nos centramos en la propuesta de valor que hacemos a nuestro empleado, algún beneficio que además, insisto, son beneficios también para la organización, porque si ofrecemos seguros médicos, planes de jubilación, etcétera, 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 todos los que ustedes quieran, estamos haciendo realmente una inversión en la fidelización de ese talento. Con lo cual no es coste, aunque es verdad que en la cuenta de resultados habría que apuntarlo así. ¿Cómo estamos pagando? ¿Cómo estamos retribuyendo? Este país cada vez paga peor. ¿Cómo están bajando los salarios, ¿no? En todo caso, lo de siempre, ¿no? Lo que hemos aprendido anteriormente, ¿no? Que la política retributiva, sin duda, sea equitativa, haya equidad dentro de la organización, eso es muy importante, y que luego, evidentemente, en comparación con nuestra competencia, pues estemos donde queramos estar, ¿no? Si queremos pagar más o queremos pagar menos, como es nuestra compensación. Si se fijan también, no hablamos solo de retribución dineraria, sino también hablamos de compensación total. Todo lo que hablábamos o lo que comentaba Mónica de la flexibilidad en el trabajo, el salario emocional, eso es muy importante, ¿eh? Y quiero recordar aquí a Emilio Botín, todos ustedes en paz descanse, le reconocerán. Emilio Botín fue muy inteligente porque se dio cuenta que en el Banco Santander tenía, si no recuerdo mal, un 50 y no sé cuántos % de empleados con niños de 0 a 5 años. Si ustedes tienen hijos, saben que de 0 a 5 años nuestros niños están enfermos cada mes una vez, ¿no? Que si los mocos, que si el catarro, que si bueno, ¿qué les voy a contar, ¿no? Evidentemente, cuando tenemos al niño malo, pues es muy posible que nuestro cuerpo esté trabajando, ¿verdad? Pero nuestra alma, ¿sí? Nuestra alma está con la que lo está atendiendo, ¿no? Si tenemos la suerte de estar en una empresa que nos permite, por así decir, compensar esa salida urgente, ¿no? Atender a mi hijo para otro momento, pues tenemos flexibilidad en el trabajo y estaremos muy bien. Pero hay muchas empresas que no lo tienen, ¿no? Bueno, pues Emilio Botín se dio cuenta que la productividad de sus empleados que tenían niños de 0 a 5 años era un 50 y no sé cuántos % también, no recuerdo el dato, no tomen el dato al pie de la ligera, era muy inferior a los que no tenían niños o a los que tenían niños mayores de 6 años, ¿no? Y dijo, bueno, ¿cómo resuelvo este tema? Se dio cuenta que además de tener poca flexibilidad en el trabajo, donde tiene la organización está muy lejos de donde la gente vive. Y hizo una inversión fantástica en una guardería corporativa. Facilitó el trabajo, aumentó la productividad, fidelizó, ya no se le iba gente al Banco Santander, que era uno de los problemas que tenía también en este caso
al Banco Bilbao Vizcaya. El Banco Santander tenía un problema de huida de personal al Banco Bilbao Vizcaya. Bueno, hablamos de compensación total. Y el último tema es el entorno laboral, ¿no? Los desafíos, los retos, la misión, cómo comunicamos la misión, los valores de la organización, ¿no? La autonomía que tiene el empleado, las modalidades de trabajo y también las condiciones de trabajo, ¿no? Relaciones laborales, qué tipo de horarios, espacios y también contratación evidentemente generamos. Nos pasamos de tiempo, me está diciendo Mónica. Bueno, pues voy a ir acabando. Y estaba acabando, de hecho. Ahora yo les preguntaría, ¿su empresa, sus trabajadores, o su talento, mejor dicho, se comprometerá con vuestra empresa, con vuestra propuesta de valor? Ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Que vea que... Me enrollo, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Y lo has hecho excelente. Bueno, Jaume, gracias. A ti. Me ha recordado su ejemplo, y aquí tenemos a Marcel y a Esther que pueden hablar de su conserva emocional, que un día hicimos este ejercicio. ¿Os acordáis del impacto que tiene que otros pongan en valor o reconozcan lo que hacemos, ¿no? Pues ahora pasamos al turno de ruegos y preguntas. Si tenéis alguna pregunta, pues tenemos ahí el micro, os lo pasarán. Hola, buenos días. Mira, yo tengo una pregunta. Habéis hablado de motivación, ilusión. Yo creo que esto está un poco relacionado con actitud, ¿vale? Entonces, en el caso que tuvierais, que supongo que habéis hecho diversos procesos de selección, una persona que reúna los valores y los requisitos de la empresa y también las capacidades técnicas, ¿qué elegiríais? ¿Antes a esa persona o a una persona por enchufismo? Bueno, por enchufismo no, más bien por enchufismo, sino recomendada. Para mí la respuesta es muy clara. Si las recomendaciones en nuestra empresa existen, pero no tienen ningún valor. El problema es, se daría, imagínate que tuviésemos dos personas, una recomendada, una no recomendada, donde tienen el mismo nivel de motivación, mismo nivel de valores. Hablamos de cosas que son intangibles, ¿no? Pero el enchufismo no sirve para nada. Si me tocase elegir a mí, yo elegiría el no enchufismo, solo por coherencia. Y sería el extremo, de que es que lo has medido, es que son clones, es la misma persona, son dos hermanos gemelos, y uno viene recomendado, el otro no, ¿no? Y además han vivido lo mismo, son iguales. Pues llegado a este extremo, me quedaría con el de fuera, porque entonces es muy claro y transparente de que el poder de la gente de dentro, en casos como este, no pesa, pero que eso nunca se da, o sea, nunca se da. Hola, buenos días. Gracias por las dos ponencias. Han estado las dos muy bien. Mi nombre es Mariluz Arranz. Soy desarrolladora de negocio en Éticos 3.0. Nosotros somos especialistas en la selección y la gestión de talento por valores. Entonces, bueno, nos es muy familiar el approach que tenían ambos ponentes, ¿no? Simplemente quería compartir con vosotros lo que nosotros identificamos y lo que tratamos de solucionar, que es precisamente antes del proceso de llegar a la entrevista final, identificamos que a veces para empresas que tienen alma es difícil reflejar su propio alma, su cultura y sus valores en la propia descripción de una oferta de trabajo. Entonces quería preguntar a Jaume, que creo que es muy... Perdona por la falta de humildad, pero creo que puede ser también una buena pregunta para ti, y también a Javier, pues de qué manera, ¿no?, se puede innovar
y se puede cambiar un poco esto, ¿no? Para de verdad reflejar quiénes somos en nuestras ofertas de trabajo. Gracias. Bueno, yo te contestaré lo que nosotros hacemos, ¿no? O lo que intentamos hacer. Una oferta de trabajo tal como es entendida hoy y tal como se transmite es un texto, ¿vale? Para mí sí hay cosas muy relevantes, por ejemplo, el lenguaje que utilizas, ¿no? Yo ahora mismo ayer publiqué internamente una posición, ¿no? Entonces, uno de los requisitos, de los skills que pide es pasión por hacer crecer a las personas. Yo cuando lo esto en una oferta, por ejemplo, ya me está diciendo algo. Si esto es una skill, más allá de las carreras, todas estas cosas, eso es diferencial. Lo que pasa es que es de estar atento. Si no estamos atentos, si no somos conscientes, ni lo vemos. Pero las palabras que usan, ¿no? Yo podría decirte, busco comerciales con alma. Joder, yo no he visto nunca una oferta así, ¿no? Busco comerciales ejecutivos que vendan mucho, esto es lo de siempre. Ya te está diciendo una empresa que usa un lenguaje muy emocional, muy terrenal, muy cercano, la primera presunción es esa. Para mí lo relevante ya no es ni siquiera la oferta, es dos aspectos. Uno, ves a Internet y mira quién es nuestra empresa. Y habrá comentarios buenos y comentarios malos, porque nunca llueve a gusto de todos, esto es así. Pero mira qué es lo que predomina y mira qué es lo que ves. Y evidentemente si tú pasas en las distintas fases, cuando vengas a nuestra empresa ahí, tú lo podrás percibir, porque algo que deberá suceder a corto es que las personas elijamos en base a esto, no en base a la necesidad. Hoy tengo una necesidad de trabajar y me quedo con lo que mejor me encaja, pero mañana debería ser, yo tengo una necesidad y tengo distintas empresas con distintos valores, como él decía, Javier, ¿no? Donde yo puedo elegir. Y para mí hay situaciones límite, ¿no? Imagínate un pacifista trabajando en una fábrica de armas. ¿Cómo va a ser su vida? ¿Tendrá un salario? Sí. Pero cada día el cargo de conciencia que tiene va a acabar con él, porque no encaja. Por tanto, esto es un camino que si tú quieres salud, tienes que ir andándolo poco a poco. Entonces, más allá, yo creo que no se puede hacer más, ¿no? Y evidentemente Internet hoy te facilita hablar con muchísima gente, poder preguntar sobre cómo es la empresa, etcétera. Hay una parte de autoconciencia. Javier hablaba de los planes de formación. Nosotros, en la empresa, no tenemos planes de formación. ¿Por qué? Porque queremos personas que se autogestionen, que se autolideren. Lo cual no quiere decir que no ofrezcamos planes. Pero eres tú. ¿Tu nombre es, perdona? Mariluz, eres tú que tienes que decir, ¿qué quieres ser, Mariluz? ¿Qué necesitas? Y con esto creamos los planes. Pero estas empresas dicen, ¿este es el plan de desarrollo? Yo creo que esto es del pasado. Muy buena pregunta, Mariluz. Mira, la verdad es que no es fácil la respuesta, pero mi experiencia, aunque yo tampoco me he dedicado mucho al tema de selección, he hecho mucha selección, pero no he sido, vamos a decir, el típico recruiter o técnico de selección de personal. Para mí lo que es clave para que efectivamente haya afinidad cultural entre el candidato o candidata con la organización, para mí es el tipo de jefe directo, que en este sentido vaya a tener mi cliente directo, por así decir, ¿no? Aquí es muy interesante conocer la personalidad del cliente, esto es fundamental, y lógicamente también conocer la personalidad del candidato, ¿no? Es fácil, yo aquí quizá por eso no soy profesional en este sentido de la selección, me dejo llevar mucho por la intuición y la verdad es que fallo muy poco. Cuando tú conoces muy bien a tu cliente, sabes el jefe directo que va a tener ese candidato, de qué pie cojea, permíteme la expresión, y conoces lógicamente al candidato, también importante porque has tenido entrevistas con él, igual has pasado alguna batería y también tienes referencias de él, es muy fácil ver si efectivamente va a haber afinidad de personalidad entre unos y otros, ¿no? Cuando tengas alguna duda, no es el candidato adecuado, porque le harás un favor al candidato y le harás un favor también a tu cliente. Yo para mí creo que el centro, añadiendo a lo que Jaume aporta, es hacer este análisis, ¿no?, entre la compatibilidad, permíteme, de personalidades entre mi cliente, el jefe directo del candidato o candidata que estoy buscando. Gracias. Yo te voy a contar una anécdota
¿vale? Hicimos un proceso que era con un chico que era perfecto. Pero te lo juro que era perfecto, ¿no? Dices, ostras, este tío es que encaja en todo. Con lo cual ya te hacía dudar si realmente era él o era un gran artista, ¿no? Pero claro, cuando tú evalúas cosas soft no lo sabes. Y en el último instante, cuando nos despedimos, hizo un gesto que para mí lo cambió todo. Porque antes de ese gesto este tío estaba contratado. Y el gesto fue muy fácil. Cuando se despidió, ¿me das la mano, por favor? Me cogió la mano como el padrino y me hizo así, ¿no? Encantado. ¿Pero dónde se ha visto esto? Un tío que va de valores, que va no sé qué, que te gire la mano como el padrino diciéndote, no te preocupes que, joder, si este tío aún ha entrado en la empresa. Imagínate cuando esté dentro. Entonces, ese gesto, para mí, consiguiendo lo que decía Javier, que es instintivo, fue warning, no. Todo lo que ha venido antes ha sido un gran teatro, no lo vamos a contratar. Permitirme, respondiendo también un poco a lo que planteas, que un ejemplo de crear un equipo con valores lo podemos hacer mención a lo que nosotros hemos generado de Humanas. Entonces, aprovecho este minuto también para agradecer a Alberto, a Javier, a Cristian, a Carol, está Vidal también por ahí. Al final nos vamos encontrando poco a poco todos de una forma que el mensaje de Humanas está claro. Son personas que llegan porque creen en lo que hacemos, saben lo que quieren y después hay un punto, todos ellos, de transformación personal. Es decir, ese crecimiento personal, en el sentido de que nuestros currículums, cada uno de nosotros viene de un mundo totalmente distinto. Estamos desde una física, un filósofo, ingenieros, psicólogos, recursos humanos, prevención, pero al final lo que nos une realmente es la pasión por hacer las cosas de otro modo. Y poco a poco es como vamos conectando, cuando tienes un objetivo común. Todos perseguimos lo mismo. Gracias. Hola, buenos días. James. Bueno, estamos hablando de valores aquí. Bueno, esta pregunta va para todos, pero para Jaume si puede ser. En España, Barcelona, Cataluña, hay muchas empresas que han ganado premios de The Best Place to Work. Claro, y han llegado allí porque tienen unos valores fantásticos. Claro, está bien, pero ¿qué pasaría si estos valores, bueno, esta empresa pasa algo y va mal y tienes que echar la mitad de personas? ¿Qué pasaría? ¿Dónde vamos? ¿Cómo funcionan los valores aquí? ¿Y tenéis un plan para ejecutar si pasa algo? ¿Valores por dónde van? ¿Fuera? No sé. Gracias. Esta es la pregunta más difícil que siempre surge, ¿no?, cuando hablas de estas cosas, porque las personas confundimos valores con por ejemplo, no echar a nadie, ¿no? Igual que se confunde una empresa feliz con no doy un palo al agua, ¿no? Por eso soy feliz, porque no hago nada, ¿no? Estoy todo el día tumbado tomando el sol. Hay algo que nunca tenemos que perder de vista, que es el entorno existe porque gana dinero. O sea, esta es la premisa número 1. Y esa no se puede olvidar, bajo ningún concepto. Nosotros, en un momento determinado, cuando yo cogí la dirección general, vivimos algo parecido. Infojobs subió exponencialmente, con crecimientos de más del 150% en ingresos, de un año a otro y consecutivamente. Y lo mismo con personas, ¿no?, de 26 a 260 en 6 años, ¿no? Esto es un crecimiento que todo se mueve. Y llega la crisis, y la crisis toca nuestro modelo de negocio. Porque nuestro modelo de negocio está basado en que las empresas pagan para contratar. Entonces nuestros clientes, tú ibas a ver a un cliente y te decía, no, si es que este año voy a despedir a 500 tíos, a 1000 tíos, ¿cómo te voy a contratar a ti? Y entonces nuestros ingresos empezaron a caer así. Entonces, primera premisa, nunca olvidar, ¿no? Una empresa primero tiene que ganar dinero. Cuando se da esa situación, nosotros siempre ganamos dinero, pero empezamos a caer en picado. ¿Qué es lo que hicimos? Simular que era un barco, ¿no? Si tú estás en un barco y el barco empieza a hacer aguas, lo primero que tienes que intentar es remar lo más rápido que puedas, ¿no? Y por tanto pides esfuerzo a todo el mundo. Pero si sigue haciendo aguas,
puedes elegir dos cosas, o morimos todos, que es lícito, ¿no? O intentamos echar a alguien por la borda para intentar sobrevivir, que al menos unos pocos puedan sobrevivir. ¿Y por qué es importante este aspecto? Porque tal vez si logro sobrevivir, después los puedo rescatar al cabo de un tiempo. Es así. Otra cosa es que tú quieras venir o no. Entonces, partiendo de esa premisa, para mí la diferencia está en el cómo lo haces. Evidentemente, agradable no lo es. A mí me ha tocado despedir a gente. Nosotros no hicimos ningún ERE, ni hicimos despidos masivos, ¿no? Sí hicimos una política, porque ganábamos dinero, hicimos una política de que todo el mundo remase. Todo el mundo tiene muy claro, si yo estoy al lado de Mónica y Mónica no está remando, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir, Mónica, necesito que te comprometas, que pongas todo, porque estamos aquí en una situación crítica. Si aún así no lo hacía, en algún momento lo tenemos que sacar del barco. Y sacamos a unas cuantas personas, no muchas, pero sacamos a unas cuantas, ¿no? Sí se tiene una situación, por ejemplo, y era que nosotros veníamos de una organización con una dimensión en un área pensada para cuando el barco va a toda vela. Y ahora estamos haciendo aguas. Y estos perfiles teníamos demasiados y necesitamos otros que no teníamos. Entonces sí tuvimos que despedir a unas cuantas personas de un tipo de perfil que ya no tenían trabajo y estaban pesando, para otros que sí necesitábamos para poder sobrevivir y tirar para adelante. Entonces, este tipo de personas los tuvimos que despedir. ¿A quiénes elegimos? Dentro de esos perfiles elegimos a los que menos remaban. Y de forma lícita, lo que sí hicimos fue ser muy honestos con ellos. No te despedimos por un tema profesional. No te despedimos porque no estés trabajando bien. Te despedimos por necesidad de la compañía. Entonces, el cómo, la intención que tú le pones, es lo que yo creo que lo cambia todo. Si tú eres capaz de despedir desde el alma, desde el corazón, y es muy difícil, ¿Por qué es muy difícil? Yo recuerdo que una de esas chicas que me tocó despedir, además quise hacerlo personalmente, porque me sentía en deuda con ellos. Una de las cosas que pasó es que una de las chicas se revolvió muchísimo. Tú no sabes la cantidad de cosas que llegó a decir y tú tienes que poder sostenerlo. Y fueron más de 1 hora de conversación humana, de corazón a corazón, sosteniendo y aceptando. ¿Cuánta gente lo hace esto cuando despide su gente? Lo fácil es que vaya a Recursos Humanos y los despida. O toma, aquí está tu finiquito, fírmamelo y ya está. Cuando sostienes eso, estás siendo humano, estás siendo lícito. ¿Vale? Curiosamente, esta semana, esa chica en concreto que te hablo, está a punto de ser contratada de nuevo. Han pasado 7 años. Por eso te digo que se despide una persona, no significa que no pueda volver. Lo importante es que el barco pueda seguir a flote. Y si el barco va a más, si tú eres una buena profesional, te volveremos a querer. ¿Por qué? Porque has estado, porque sabemos quién eres, porque has compartido nuestros valores, porque has estado dentro. Y te querremos. Pero es muy complejo. En las organizaciones el momento más difícil es el de despedir, el mirar a los ojos de esa persona y decirle, hasta aquí hemos llegado. Personalmente, a mí me tocó despedir a una persona de mi equipo, director técnico de mi equipo. Y además de director técnico era mi amigo, es mi amigo. Con lo cual ahí se mezclan las cosas. Encima, con el agravante de que en muchas ocasiones, en este caso fue una salida que requería un movimiento, ese departamento se dividía en 2 áreas y requería un traspaso. Y yo te juro que lo había hablado muchísimas veces con él. Y lo habíamos hablado desde el corazón, sabiendo que era un momento difícil para él y para mí. El día que yo lo despedí, el día que se firmó el contrato, yo ese día entré en la oficina normal, fue una reunión de casi 2 horas, y yo salí con un ataque de lumbalgia. Porque dentro de todo esto hay una parte emocional que no la puedes obviar. Lo más fácil para mí hubiese sido, pasa por caja, firma y adiós. Pero nuestro camino, nuestra conexión había sido más profunda. Hoy seguimos siendo amigos, a pesar de que yo personalmente lo despedí. Y eso no quita que tengas valores. El cómo es lo único que tú puedes cambiar cuando haces una cosa de este tipo, ¿no? Y te aseguro que yo llegué a casa y para mí fue un dolor muy grande despedirlo, porque yo lo apreciaba. Pero eso condicionaba la supervivencia de la compañía. Y eso está por encima de lo demás.
Gracias. No sé si hay alguna pregunta más, pero vamos un poco justos de tiempo. Hola, buenos días, gracias. Será una pregunta muy corta. Hemos hablado de valores, comportamientos, motivación. Yo la duda que tengo es, yo soy técnico en prevención de riesgos laborales, también llevo algunos temas relacionados con recursos humanos. La duda que se me plantea es ¿qué indicadores tenemos? ¿Cómo podemos medir la motivación, la implicación, ¿no? Puede ser que la empresa tenga pues, un código de conducta, unos principios, unos valores definidos, pero luego a la hora de la verdad esto, bueno, si tienes 400 trabajadores, no sabes realmente el desarrollo, ¿no? Si realmente se ha implantado, ¿cómo podemos medirlo? Mira, Perdón, a ver, el mayor indicador que tienes de la motivación va a ser el absentismo y la siniestralidad o la rotación de las personas. Es decir, si tienes unos números altos aquí, sabes que tu gente algo no va bien. Otra cosa es cómo hago para que estén bien, cómo hago para motivarlos, cómo hago para invertir esto. Entonces, en este sentido, las encuestas de clima o satisfacción del personal ya te dan, ya te van diciendo, mostrando cómo es. Una evaluación de riesgo psicosocial te da muchas herramientas, te plantea ese escenario de lo que está pasando dentro de tu organización y a partir de ahí, cuando evalúas, ya puedes tomar medidas. Sí, pero a nivel de implicación o ¿cómo puedo medir la implicación o la motivación de mis trabajadores? Así que, por ejemplo, realizas una encuesta de clima o un estudio psicosocial y tienes, bueno, diferentes dimensiones, ¿no? Y te dice, pues, a qué nivel o qué grado de consecución llegas. Pero en la siguiente mesa, que estarán Xavier y Marta, hablaremos de indicadores, hablaremos de los retornos de inversión y yo creo que entenderás un poco que al final todo se puede cuantificar. Tienes que saber qué queremos medir, pero y a partir de ahí pues poner esos indicadores y ver la correlación. Podemos correlacionar muchas cosas. Ahora bien, tú de entrada y como técnico de prevención sabes también qué es lo que está pasando en tu organización, de si la gente está motivada, si no está motivada. Es decir, ya tienes evaluaciones de mano que te están dando que te están aportando muchos datos, ¿no? No, nosotros hacemos 2 mediciones al año con una serie de indicadores, ¿no? Son indicadores de tu propia percepción, entonces hacemos una evaluación tanto de los valores como del estrés, como de una serie de conceptos que tenemos, ¿no? Además de esto, que son perceptivos, después tenemos juegos como nube de tags, ¿no? Utilizamos una sola palabra. Tú puedes poner una sola palabra para una serie de preguntas que tú haces. Cuando tú aglutinas, tú ya puedes ver, ¿no? Si las palabras son positivas o son negativas o son neutras. Y es muy significativo. Esto lo llevamos haciendo desde que yo cogí la dirección general. Y con la nube de tags ves lo gordo, ¿eh? Después tienes que hacer un ejercicio de transformar a veces ciertas palabras que significan o son muy cercanas, pero lo ves enseguida, ¿no? Y después tenemos todo un sistema de evaluación cruzada. Es decir, yo trabajo en un equipo y el equipo tiene de forma permanente una evaluación sobre mí. Ya no solo es lo que yo percibo de mí mismo, sino qué me dicen mis compañeros de mí y después qué dice mi jefe de mí. Cuando tú coges los 3 ejes, mi jefe, mi equipo y yo mismo, ahí es donde en el fondo es como un 360, pero de comportamientos, de valores, etcétera. Ahí tienes un espejo de cómo está la situación o dónde tienes focos. Y es cierto, o sea, tú puedes ver dónde hay, nosotros somos casi 1.900 personas, dónde hay un foco. Entonces yo tengo la información, digamos, fuera de los circuitos sobre personas que se acercan y me cuentan las situaciones que hay y después tienen las evaluaciones y dices, sí, es que las evaluaciones me están indicando dónde tengo que trabajar. Eso lo puedes encajar muy bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a hacer un pequeño descanso, una pausa saludable. Si en 20 minutos regresamos mejor porque vamos un poco ajustados en el tiempo y queremos dejar también después de las mesas rondas para preguntas y debate. ¿Vale? Gracias.